busquen en segunda a los Corintios, capítulo 1. Nuestro texto está, ¿cómo estamos hoy? 14. Nuestro texto es 1:12, 2 Corintios 1:12, pero vamos a leer desde el 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, la cosa estuvo tan dura que ya sentían que estaban muertos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Cuando estamos en una encrucijada, ya no nos queda más que confiar en Dios. Dios nos obliga a confiar en Él, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Si nos libró en el pasado, puede librarnos ahora, puede librarnos mañana. Si Él quiere, todo está hecho. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. O sea, Pablo y sus amigos trabajaban y los demás cooperaban. ¿Cómo cooperaban? Orando por ellos, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces Dios es glorificado por todos los que están involucrados en la obra y están orando por los que sirven a Dios en la predicación. Porque nuestra gloria es esta, dice Pablo, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Dice, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, los creyentes. O sea, hemos sido sinceros con los inconversos, pues con más razón con los creyentes. El apóstol Pablo sabía que no era un hipócrita. Su conciencia se lo decía. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Y en los versículos anteriores, bueno, vamos a hacer una oración. Padre, qué bueno eres, cómo pagarte tanta bondad, tanta misericordia, tanta paciencia. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos. Es en tu nombre que estamos aquí. Queremos aprender de tu palabra y glorificarte, Padre, no solo aprendiendo, sino obedeciéndote en todo. Capacítanos, perfecciónanos, para que podamos hacerlo y que por lo mismo tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a entender, tu Espíritu Santo nos ilumine, en el nombre de Jesús. En los versículos anteriores que no leímos, Pablo habla de sus tribulaciones, de sus aflicciones, de sus persecuciones. Y hay otra parte donde el apóstol habla de que él se recomienda en azotes, en cárceles, en persecuciones, en ayunos, etc. Dice, nos recomendamos de esa manera. ¿Pero qué quiere decir eso? Dice, ¿quieren ustedes cartas de recomendación? Vean los azotes que tengo en la espalda. Me han encarcelado, me han azotado. Esas son mis recomendaciones. Los hipócritas no tienen eso. Los hipócritas no pueden decir, yo he sido perseguido, yo he sido aborrecido, yo he sido encarcelado. Los hipócritas buscan su propia gloria y la gente feliz. A los que persiguen son a los sinceros. Y el apóstol Pablo dice, yo soy sincero.
Yo lo estoy demostrando con el hecho de que soy perseguido. El apóstol Pablo amaba a Cristo, amaba a sus semejantes. El que ama a Cristo tiene que amar a sus semejantes. Entonces, si yo soy sincero, yo amo a Cristo sinceramente, deseo la salvación de mis semejantes, y de esa manera se demuestra la sinceridad. Recuerden que las epístolas a los Corintios fueron escritas por diferentes motivos. Uno de ellos es la de defender su apostolado. Había entre los corintios personas que dudaban que Pablo fuera un apóstol. ¿Saben por qué? Porque dice, aquí mismo en la segunda epístola más adelante, que veían que su presencia corporal era muy débil. Parece decir eso, que él era chaparrito, que era muy delgadito. Y luego menospreciaban su forma de hablar. Él sería un gran predicador, pero no hablaba con gritos, no hablaba queriendo impresionar a la gente. Entonces decían, ¿qué clase de predicador es este? No, pues son mejores los filósofos griegos, los que debaten, esos si tienen un vozarrón, esos deberían de escuchar. No, ese apóstol, ¿será apóstol de veras? Lo menospreciaban por su apariencia física y por su modo de hablar. Dudaban aquellas personas que Dios hablara por medio de Pablo. Nosotros queremos eso. Cuando un siervo de Dios, cuando un siervo fiel que conoce la palabra de Dios predica, Dios está hablando por medio de él. Si ustedes piensan que quien está hablando es el hombre y no es Dios quien les está hablando, pues entonces ni caso van a hacer de lo que están escuchando. Pero si ustedes están seguros que lo que están escuchando es palabra de Dios, entonces ustedes serán impactados y serán beneficiados. Si ustedes tienen dudas acerca del mensaje, acerca del mensajero, entonces van a desaprovechar todo lo que están escuchando. Vean, no pierdan de vista aquí este capítulo 1 y pasen al capítulo 13. Segunda de Corintios 13:2. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Fui la primera vez y les hablé de buen modo. Dice, pero si voy a ir de nuevo, dice, no me provoquen, dice, porque si voy de nuevo, voy a hacer mi berrinche y les voy a dar una regañada. O sea, haciendo uso de su autoridad apostólica, él podía hablarles con fuerza, no groseramente, pero simplemente con la verdad y decirles sus verdades y hacerles ver pues, que ellos estaban mal. Dice, si voy otra vez, no seré indulgente. Cuando escribió esto había ido una vez. Dice, si voy otra vez, no seré indulgente. Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. ¿Cuándo buscaban ellos esta prueba? Después de la primera vez. Dice, buscan una prueba de que habla Cristo en mí. ¿Ustedes dudan de que lo que yo les llevo es palabra de Dios? Dice, el cual no es débil para con vosotros. Dice, si ustedes creen que yo soy débil, ok, pero Dios no es débil. Cristo no es débil. Dice, sino que es poderoso en vosotros. Sí, cuando vino la primera vez vino en debilidad porque vino como un hombre, pero ahora ya es Dios, está en el trono. Ahora no creen ustedes que Cristo es débil. Dice el 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Y luego dice en el 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice, no nos examinen a nosotros. No anden buscando a ver si lo que les traemos es palabra de Dios. En lugar de examinarnos a nosotros, examínense ustedes. ¿Creen ustedes que nosotros no somos apóstoles verdaderos? ¿Por qué no mejor se examinan y piensan si de veras serán ustedes creyentes verdaderos? Si ustedes buscan errores en los que predicamos, los van a encontrar, porque todos cometemos errores.
Pero en lugar de buscar errores en nosotros, búsquenlos en ustedes. Les conviene más. Dice, no nos examinen a nosotros, examínense ustedes. El apóstol Pablo ya les había demostrado a ellos y a todas las iglesias que él había fundado que los amaba. Se exponía a cualquier cosa, hasta la muerte, con tal de llevarles el evangelio. Un hipócrita no puede hacer eso. El hipócrita busca su gloria, busca dinero, busca fama, busca reconocimiento, realización, qué sé yo. Entonces su amor por Cristo hacía que se expusiera. Un hipócrita puede aparentar que ama a su prójimo, puede aparentar como que ama a la gente, pero si analizamos sus motivos, aparecen cuáles son verdaderamente sus motivos. Vean ustedes el caso de los fariseos. Los fariseos parecía que amaban a Dios. Muchas personas que tienen una religión y parece como que aman a Dios. Pues es que van a misa. Pues dan una limosna. Pues compran veladores, compran flores. Dan una ofrenda, dan un diezmo, van al culto, les gusta cantar. Parece como que aman a Dios, pero ¿lo amarán? Los fariseos traían una máscara. Es posible tener una religión y ser un hipócrita. ¿Qué es lo que nos mueve al venir a este lugar a escuchar la predicación? Vean el 12. Porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, o sea, nuestra conciencia nos dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, está diciendo Pablo que su misma conciencia le decía que él no era un hipócrita. En otras palabras, Pablo era un cristiano verdadero, era un cristiano genuino, auténtico. Él se gozaba en las persecuciones, en las cárceles, en todo aquello, porque amaba a Cristo, porque se gozaba en Cristo. Su gozo no estaba en las persecuciones, no estaba en las cárceles. ¿A quién le gusta eso? No, su gozo estaba en Cristo, en que era su Dios y su Salvador. Un hipócrita se puede gozar en su religión. Un hipócrita se goza en las ofrendas que le dan, en los diezmos que recibe, en tantos que ha bautizado, en sus logros, en sus éxitos, en los libros que ha escrito, en sus supuestas buenas obras. Pero un hipócrita no puede gozarse en Cristo, no puede. El apóstol Pablo tenía el buen testimonio de su conciencia. Pero recuerden ustedes que todo ser humano tiene una conciencia. La conciencia nos sirve como un juez. La conciencia nos dice si estamos haciendo algo bueno, si estamos haciendo algo malo. Si tú te sientes mal por estar haciendo algo mal, es que tu conciencia te lo está diciendo, no necesariamente Dios. ¿Me explico? Aún un hipócrita, su conciencia le puede remorder. Por ejemplo, un hipócrita puede decir, no di mi diezmo el domingo pasado, o di muy poco. Se siente mal. Su conciencia le dice que está mal que no haya dado su diezmo, pero no es el Espíritu Santo. ¿Entienden? No es lo mismo que te diga eso la conciencia a que te lo diga el Espíritu Santo. Ahora, Pablo se siente bien porque vean cómo dice, porque nuestra gloria es esta. O sea, es como si se estuviera jactando. Ahora, ¿quiere decir entonces que Pablo confiaba en su conciencia? No. Nosotros no podemos confiar en nuestra conciencia. Su conciencia le decía a Pablo que él estaba haciendo lo correcto, que él amaba a Cristo y que amaba a su prójimo. Pero ya vimos todo lo que tenía detrás, todo el paquete de cárceles, azotes y persecuciones. Y un hipócrita no tiene todo eso. Un creyente sincero tiene toda su confianza no en su conciencia, sino en Cristo. Es posible que un cristiano no se sienta mal y que esté mal.
Es posible que su conciencia esté muy adormecida, que no se sienta mal aunque está mal. Pero es por lo mismo que no debemos confiar en nuestra conciencia. Confiar en nuestra conciencia es como confiar en nuestro corazón. ¿Y qué pasa con el corazón? Que es muy engañoso. Entonces, nuestro corazón nos engaña, nuestra conciencia nos puede engañar. Tal vez un hipócrita se sienta bien y no le remuerda su conciencia, pero eso no le justifica. ¿Quién es quien nos justifica? Es Cristo. No podemos esperar que nuestra conciencia nos justifique. El día del juicio, nadie va a ser justificado por su conciencia. Los creyentes somos justificados por el juez. ¿Quién es el juez? Es Cristo. Vamos a rendirle cuentas a Él. El día del juicio, ¿qué van a decir los que se perdonan a sí mismos? Vean, los que se perdonan a sí mismos se sienten bien. No, pues mi conciencia no me remuerde. Así dicen algunos. No, yo ya me perdoné. Sí, ya cometí muchos errores en mi vida, pero yo ya me perdoné. ¿Y quién eres tú para perdonarte, ingrato? Es lo que enseñan los malos psicólogos. No, mira, si tú has hecho muchas cosas malas, tienes que aprender a perdonarte. Son tan necios algunos psicólogos que dicen, si no te perdonas tú, ¿esperas que te perdonen otros, que te perdone Dios? No, tienes que empezar por perdonarte primero tú mismo. Eso es una locura. Nadie puede perdonarse a sí mismo. ¿Qué van a decir los psicólogos el día del juicio? Señor, no me puedes mandar al infierno si yo ya me perdoné a mí mismo. Les va a decir Dios, sí. ¿Y quién eres tú para perdonarte a ti mismo? El apóstol Pablo nos dice en el versículo 12 que su sinceridad procede de Dios. Dice, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, dice. Bien, no está confiando en Él, no está confiando en su conciencia, está confiando en la gracia de Dios. Hay virtudes naturales, hay virtudes sobrenaturales. Por ejemplo, hay hombres que son muy optimistas, que son inconversos, que no se desaniman, que le echan ganas, que son muy luchones. Pero eso es algo natural, eso no es algo que produce el Espíritu Santo, es algo que es de su carne. En cambio, hay personas que son bien depresivas, se deprimen de cualquier cosa, se desaniman y son muy pesimistas. Pero por lo mismo, es algo que está en su carne. Hay otros que son muy alegres, son alegres por naturaleza, están siempre contentos, pero que no son convertidos. Siempre ustedes los ven en la calle cantando, chiflando y bailando y así son. Pero eso no es del Espíritu Santo, eso es de la carne. Pero hay una paz, hay un gozo que son de arriba. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Hay una paz que esta solamente la puede dar el Espíritu Santo. Entonces estoy diciendo, hay virtudes naturales y hay virtudes sobrenaturales. Entonces cuando Pablo dice acerca de su sinceridad, está hablando de una sinceridad que procede de Dios. ¿Sí? Hay hombres que son muy sinceros, hay hombres que son muy francos, que dicen lo que sienten, que no les gusta ocultar las cosas, que no les gusta mucho aparentar lo que son o lo que creen que son. Pero pues eso viene de abajo. Pero la verdadera sinceridad es un don de Dios, es un regalo de Dios. Hay una paz, Cristo dijo, mi paz os dejo, pero hay una paz que nace de las supuestas buenas obras que algunos hacen. Hay personas que les gusta hacer buenas obras y por eso se sienten bien. No, yo ayudo a mis semejantes, me gusta darle limosna a los necesitados. Cuando hace frío, pues yo les regalo al vecino una chamarra, una cobija o cosas así. Se sienten bien porque creen que son buenas personas. Pero esa clase de paz mental que ellos tienen no es de Dios. Es algo que nace de ellos.
y que morirá con ellos a menos que se arrepientan. Hay una cierta sinceridad que nace de la carne, pero la sinceridad de la que nos habla Pablo es una sinceridad que viene de arriba. Pablo era sincero delante de Dios, pero también delante de los hombres. Por eso dice aquí al final del 12, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, le importaba lo que los hermanos pensaban, pero también le importaba lo que los inconversos pensaban. Porque una persona podría decir, a mí me importa lo que Dios piense de mí, a mí no me importa lo que piense la gente, pero eso no está bien. Los cristianos no debemos pensar así. A los cristianos nos debe importar lo que la gente piense de nosotros. Claro, no queremos agradar a la gente. Con quien queremos quedar bien primeramente es con Dios, pero también debe de importarnos la gente. El Espíritu Santo nos enseña a ser mansos y humildes y a ser sensibles ante los que nos rodean. ¿Se acuerdan que hace poco vimos algunas cosas relacionadas con eso de guardar nuestro corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si no guardamos nuestro corazón, si no somos vigilantes, corremos el riesgo de volvernos hipócritas. Una persona que no guarda su corazón, es muy posible que sea un hipócrita. Un hombre, les acabo de mencionar, puede ser muy celoso de su religión, celoso de las apariencias, pero que descuide su corazón. ¿De qué sirve ser celoso con la religión? Ser muy cumplido, muy responsable con la religión, pero no hacer caso de lo que está en nuestro corazón. Si hacemos eso, nos convertimos en hipócritas. ¿Se acuerdan de Jehú? Ustedes pueden leer la historia de Jehú en 2 de Reyes, capítulo 10. Dios le dijo a Jehú que acabara con toda la casa de Acab. Los mató a todos. Y mató a los sacerdotes de Baal, como Dios le dijo. Entonces él dijo, yo ya obedecí a Dios. Yo estoy bien. ¿Y qué creen? Dios bendijo a Jehú por lo que hizo. Lo bendijo a él y a sus hijos también, dice un texto. Pero Dios lo acusó de ser un hipócrita. ¿Quieren verlo? 2 de Reyes 10. Segunda de Reyes 10, vean 30. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. ¡Qué tremendo es esto! Pero vean lo que dice el 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Aquí está el problema, vean. Obedeció a Dios en lo que Dios le dijo, pero no cuidó su corazón para hacer todo lo que a Dios le agrada. No cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. ¿Y qué sucedió por no cuidar su corazón? Dice, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. ¿Qué quiere decir que sucedió al no cuidar su corazón? Que no se apartó del pecado. Y ven el 32. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel. ¿Cuál fue la consecuencia de su desobediencia? De no cuidar su corazón, que toda la nación sufrió las consecuencias, como ven. Y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. O sea, por no cuidar su corazón, Dios le envió la derrota. Aunque antes lo había bendecido, a fin de cuentas fue derrotado. Vean una cosa. ¿Es posible que Dios nos bendiga en ciertas cosas? Porque estamos haciendo bien ciertas cosas. Pero si descuidamos nuestro corazón, a la larga nos va a ir mal. ¡Wow! Si no hacemos de todo corazón
lo que nos corresponde, a eso nos conducirá el descuidar nuestro corazón. Descuidar nuestro corazón es lo mismo que ser hipócritas. Muchos hipócritas son bendecidos en lo material. Pero vean una cosa, Dios los ve como hipócritas. Pero el hombre tiene la tendencia a pensar que si es bendecido, pues es que yo soy bueno. Dios me está bendiciendo porque soy bueno. No te equivoques. Hay mucha gente malvada que le va muy bien económicamente. Jehú no se preocupó por andar en los caminos de Dios con todo su corazón. Ven, con todo su corazón. Nos sentimos bien por mortificar algunos pecados y no mortificamos otros. No, el cristiano debe de mortificar todo pecado. Guerra contra todo pecado. Le dijo Dios a Jehú, mátalos a todos, pero él no lo hizo. Es lo que tenemos que hacer nosotros, matarlos a todos. A la ira, al egoísmo, a la soberbia, a la mentira, a los malos pensamientos. Guerra contra todo pecado. Pablo ponía su corazón en Cristo y en su obra. Amaba a Cristo, amaba a los escogidos. Y él dice, si me matan, todo lo hago, todo lo sufro por amor de los escogidos. Si me matan, no importa. Por eso su éxito. Por eso Dios lo bendijo con tantas conversiones, con tantas iglesias que él pudo abrir. Los hombres lo criticaban. Los de su antigua religión se burlaban de él. Delante de los hombres él no era un hombre exitoso, pero Dios lo veía como un hombre exitoso. Lo que importa a fin de cuentas, en última instancia, es cómo nos ve Dios. Cuando nosotros oramos, nuestro cuerpo se acerca a Dios. Nuestra actitud puede ser la correcta. Por ejemplo, orar de rodillas es una buena posición. Tal vez no todos podamos hacerlo porque nuestras rodillas pueden estar mal por algún motivo. Pues podemos orar sentados, no hay problema. Pero aún de rodillas, una persona puede estar acercando su cuerpo a Dios, pero no su corazón. Cuando nos acercamos a orar, Dios nos está observando. Y Dios, hagan de cuenta que se pregunta, oye Moisés, ¿a qué vienes a orar? Sí, pues ahí vienes delante de mí, pero ¿qué quieres? ¿Por qué vienes a buscarme? ¿Realmente quieres agradarme? ¿Quieres hacer mi voluntad? ¿Realmente estás haciendo lo que te he dicho que hagas? Cristo les dijo a los fariseos, ustedes de labios me honran. Sí, pues se aprendían los textos, oraban, cantaban, iban al templo. Dice, pero su corazón lejos está de mí. Eran hipócritas. Es posible, hermanos, que cuando estemos orando, nuestro corazón, nuestra mente esté llena de codicia. Estamos orando ahí, pero no podemos concentrarnos porque estamos pensando en las compras, en las ventas, en el banco, en el dinero. Entonces, estamos orando, pero estamos siendo codiciosos y Dios está viendo nuestro corazón. Entonces, estamos orando, nuestro corazón está delante, nuestro cuerpo está delante de Dios, pero nuestro corazón está delante del dinero. No estamos guardando el corazón, somos hipócritas. La sinceridad espiritual procede de Dios. En los inicios de la vida cristiana recibimos una sinceridad básica, digamos. O sea, somos sinceros en un principio, o tenemos un cierto grado de sinceridad en un principio. O sea, como ya estamos en Cristo, pues las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La sinceridad, esta clase de sinceridad no la podemos producir nosotros, tiene que venir de Dios. Una persona puede creer que es sincera, pero en su corazón le está engañando y que no sea sincera. Es muy posible también que en los inicios de la vida cristiana fuéramos muy sinceros, amáramos a Cristo sinceramente, pero que esa sinceridad vaya disminuyendo poco a poco.
Lo que tenemos que hacer, hermanos, es pedirle a Dios que avive nuestra sinceridad, nuestro celo, nuestro amor, que podamos volver nuestros pasos a lo que éramos en un principio, que nos libre de toda hipocresía. Debemos pedirle a Dios. Hermanos, si hay doblez en nuestros corazones, ¿saben qué? El diablo se va a acercar a nosotros. Pero si en cambio somos sinceros, el que se va a acercar a nosotros es Dios. Si somos sinceros, va a ser muy difícil que el diablo nos derribe. Un cristiano sincero es consciente de su conducta, rehúye la falsedad, rehúye la hipocresía, la deshonestidad, quiere ser responsable, quiere ser fiel, quiere hacer las cosas derechas, delante de Dios y delante de los hombres, con transparencia. Y si somos sinceros, mínimo los que nos rodean nos van a respetar, incluso nuestros hijos. Si nuestros hijos ven que somos hipócritas o piensan que posiblemente lo seamos, no nos van a respetar. Los hipócritas a nadie le caen bien, hasta los hipócritas les caen mal. Los hipócritas les caen mal a los hipócritas. ¿Por qué? Porque se están reflejando en ellos. Una persona que es sincera es genuina, es congruente, es consistente. El diablo odia eso. El diablo odia la sinceridad. ¿Saben por qué? Porque él es un mentiroso. La falta de sinceridad hace que seamos inconstantes en todos nuestros caminos, que empecemos las cosas pero que no las terminemos. Un hipócrita tiene metas cristianas y al mismo tiempo metas mundanas. Entonces tiene su corazón dividido. Por un lado tiene las metas cristianas y por otro lado tiene las metas mundanas. Pero una persona sincera solamente tiene un objetivo: servir a Cristo. Ama a Cristo. Quiere hacer la voluntad de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes de qué acusó Cristo a los fariseos que oraban y que ayunaban? Para ser vistos de los hombres, así les dijo. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Les importaba el qué dirán, la opinión que los demás tenían de ellos. Tenían celo, pero no eran sinceros. Una persona puede tener mucho celo por evangelizar, por repartir folletos y ser un hipócrita. Pero si somos sinceros, nuestros motivos serán claros en el deseo de agradar a nuestro Dios. Si somos sinceros, vamos a querer que la gente sea salva, que Cristo sea glorificado. La sinceridad hace, hermanos, que nos apartemos de todo pecado. La sinceridad hace que seamos diligentes, que cumplamos lo que prometemos, sea que lo prometamos a la iglesia, sea que lo prometamos a Cristo. Cumpliremos lo que hemos prometido. Un cristiano sincero rehúye la jactancia. ¿Por qué? Porque sabe que si hizo algo bueno, el que merece la gloria es Dios, no uno. Un cristiano sincero cumple con sus responsabilidades y no busca que lo alaben, no busca que lo feliciten, no busca que reconozcan sus logros. Un cristiano sincero no se enoja por cualquier cosa. Un cristiano sincero controla su temperamento. Noten ustedes de cuántos males nos puede librar, nos puede guardar la sinceridad. Si nosotros queremos que la iglesia de Cristo prospere y que las almas sean salvas, pues está bien, así debe ser. Pero si ponemos intereses mundanos por encima de los intereses de Dios, entonces vamos a perder nuestra sinceridad. Sí, pues tenemos una familia, tenemos que ver por nuestra familia. ¿Cómo se sentirá un padre que no tiene para darle de comer a sus hijitos? Pero es más importante nuestra relación con Dios que darle de comer a nuestros hijos. El que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, no es digno de mí. Nuestro Dios está arriba, nuestros hijos no son Dios. Primero Él y luego nuestros hijos.
Si ponemos nuestros intereses mundanos por encima de Dios, perderemos nuestra sinceridad. Y eso nos convierte en enemigos de Cristo. O estamos con Él o estamos contra Él. Nadie puede servir a dos señores. O te sirves a ti mismo o sirves a Dios. O sirves a Dios o sirves al mundo. No puedes hacer las dos cosas. Una persona que no es sincera se aleja de los hermanos. No platica con los hermanos, le da pena. Entonces se empieza a aislar y pierde su sinceridad. ¿Qué pasa con la brasa que sacan del brasero? Se apaga. Si olvidamos que estamos metidos en una guerra espiritual, perdemos nuestra sinceridad. Si menospreciamos el poder del enemigo, si menospreciamos el poder del pecado que mora en nosotros, si bajamos la guardia, si dejamos de orar, entonces vamos rumbo a la hipocresía, camino hacia la hipocresía. Nuestra sinceridad depende de que seamos realistas. Debemos ser objetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos aprender a ver las cosas como Dios las ve. No podemos confiar en nosotros mismos. No podemos bajar la guardia. Hermanos, no nos importan los que se pierden. Testificábamos antes y ya no. Éramos precavidos antes ante el pecado y ya no. Nos entregamos a Cristo hace años y ya no. Tenemos que entregarnos a Él todos los días. ¿Qué es lo que no merece Cristo? ¿Le pertenecemos? ¿Nos compró? ¿Acaso ya no tenemos hambre y sed de justicia? ¿Queremos solamente las añadiduras? ¿Le prometimos algo a Dios y no le hemos cumplido? Dios está atento, hermanos, a todo lo que hacemos. Dios conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. No fuimos salvados para hacer lo que quisiéramos. ¿Somos o no somos? Si no queremos pelear la batalla de la fe, estamos en peligro. ¿Será posible, hermanos, que nos estemos endureciendo y que no nos demos cuenta? Oh Dios, líbranos de hipocresía. A todos. Él nos hizo, Él nos conoce. Oh Dios, no nos dejes andar en nuestros propios caminos. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos libre de un arrepentimiento superficial, que nos libre del autoengaño. Cristo debe estar por encima de todo. Pidamos a Dios que nos dé más sinceridad a todos nosotros. No vayan ustedes a pensar que yo creo que ustedes están mal y que yo estoy bien. Todos hemos fallado, hermanos, en este punto. Un cristiano no puede ser catalogado de hipócrita. Si es hipócrita, no es cristiano. Pero es muy posible que en más de una ocasión hemos actuado hipócritamente. Pidamos a Dios que nos dé más de su espíritu, que nos libre de soberbia, de autosuficiencia. Si Dios nos da más sinceridad, nos dará más de su espíritu. Y estaremos más conscientes de su presencia. Tendremos más bendiciones, bendiciones espirituales sobre todo, que podrán fluir hacia los que nos rodean. Estaremos más conscientes de su amor. Sentiremos que nos ama. Y nuestra fe va a crecer. Y seremos más diligentes. Y le daremos un buen testimonio a nuestros hijos. Y estaremos firmes y no vamos a caer. Y vamos a anunciar el Evangelio y muchos van a ser salvos. ¿No queremos eso, hermanos? Se supone que para eso estamos aquí. Dios nos ayudará, hermanos, y nos da un corazón más limpio y más sincero a cumplir con la gran comisión. Oh Dios, danos un corazón así, que te ame a ti por encima de todo. Líbranos de hipocresía a todos los que estamos aquí y capacítanos, Dios, para ver las cosas como las ves tú. A los que se pierden, Padre, para verlos con la soga en el cuello. Oh Dios, no nos dejes ser hipócritas, no nos dejes callar, ayúdanos a hablar y que veamos, Padre, que muchos corren en busca del Señor Jesús. Que
que muchos caen a sus pies rendidos. Déjanos verlo en esta ciudad. Déjanos verlo entre nuestros hijos. Ayúdanos, Dios. Si alguna vez te amamos más que ahora, ayúdanos a amarte así como antes. A verte como lo precioso que tú eres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.